Jefe encubierto atrapa a gerente jugando con conserje. Lo que pasa después es impactante. Las luces fluorescentes de la tienda Mart número 247 zumbaban con un zumbido institucional que hizo que a Daniel Holt se le pusiera la piel de gallina a las 11:30 de la noche. La enorme supertienda estaba casi vacía salvo por unos pocos noctámbulos que empujaban carros por pasillos pulidos y los empleados dispersos y los chalecos azules que evitaban el contacto visual entre sí. Daniel se ajustó las gafas falsas y se pasó una mano por la barba gris que se había dejado crecer durante las últimas 2 semanas. El director ejecutivo de las 346 sucursales de Olm a nivel nacional no se parecía en nada a la foto corporativa que colgaba en la sala de descanso de cada tienda. Su cabello normalmente cortado entrecano estaba despeinado. Su postura se encorvó deliberadamente. Incluso su voz había cambiado. Practicó un tono ligeramente áspero y más profundo que sería irreconocible para cualquiera que lo conociera en eventos corporativos. Debe ser el chico nuevo. Daniel se giró para encontrar a una mujer delgada con ojeras y cabello recogido en una cola de caballo apretada. La etiqueta con su nombre prendida en su chaleco azul. Tina, es cierto, David Hall. Daniel respondió extendiendo su mano. Comenzando esta noche. El apretón de manos de Tina fue breve. Casi nervioso. Conserje del turno de noche. Elegiste una tienda difícil para comenzar. Miró por encima del hombro antes de agregar en voz más baja. Rick corre. Un barco apretado aquí, solo mantén la cabeza baja. ¿De acuerdo? Antes de que Daniel pudiera responder, el sonido de pies arrastrando atrajo su atención hacia un hombre latino mayor que empujaba un balde de trapeador hacia ellos. Las manos del hombre estaban rojas y agrietadas y se movía con la cuidadosa deliberación de alguien que maneja un dolor crónico. Luis. Este es David. Tina dijo que se une a tu equipo esta noche. Luis asintió con la cabeza amable pero cansado. Bienvenido, te mostraré los alrededores. Antes de que se detuviera a mitad de la oración su postura se endureció ante lo que hice antes de terminar el pasillo de lácteos que debería haber terminado hace una hora. La voz retumbante pertenecía a un hombre de pecho ancho con entradas y una mueca permanente. Su insignia de gerente mostraba a Rick Dawson en letras negritas y, a diferencia de los otros empleados, su uniforme estaba impecable como si lo acabara de poner en las quejas que habían llegado al escritorio de Daniel durante los últimos 3 meses. Pasaron por su mente cartas y correos electrónicos anónimos, todos describiendo el mismo patrón de abuso en la tienda número 247 durante el turno de noche. Recursos humanos los había descartado como empleados descontentos, exagerando, pero algo sobre su consistencia había. Daniel estaba lo suficientemente preocupado como para iniciar esta investigación personal. Debe ser Hall. Rick dijo, rodeando a Daniel como un depredador. Equipo de limpieza nocturna. Su turno comienza a la medianoche y termina a las 8 de la mañana. No a las 8:05, no a las 8:01. 8 Sharp le empujó un portapapeles a Daniel. Firme aquí, términos de empleo, cosas estándar. Daniel hojeó el documento y se dio cuenta de inmediato de que no era el contrato de trabajo estándar de Mart. Esta versión tenía una cláusula sobre horarios flexibles a discreción de la gerencia que no existía en los contratos aprobados por la empresa. ¿Qué significa esta parte?, preguntó Daniel señalando la cláusula. La sonrisa de Rick no llegó a sus ojos. Significa decide cuando terminas, no el reloj. Somos una familia aquí en Mart. A veces la familia se queda hasta tarde para ayudar. Se inclinó más cerca. ¿Problema con eso? No, Daniel respondió firmando. David Hall con un temblor deliberado en su colgante. Solo pregunto. Buen Luis, te mostrará las cuerdas. Tienes baños, pisos y derrames. Deber para tu primera semana. Después de eso, veremos si aguantas. Material de Mart. Rick miró su reloj. Quiero que toda la sección trasera esté lista a las 4 de la mañana, cada pasillo, cada esquina. Luis parpadeó sorprendido, pero señor, esa sección por lo general lleva a 2 personas toda la noche para hacerla.
Solicito su opinión, Rick, espetó. Tal vez si pasaras menos tiempo hablando y más tiempo trabajando no llegarías tarde cada noche. Luis bajó la mirada. Sí, señor. Mientras Rick se marchaba furioso, Tina susurró: tengo que volver a las cajas registradoras. Buena suerte. El miedo en su voz era inconfundible. Durante la siguiente hora, Louise le mostró a Daniel los suministros de limpieza, los armarios de mantenimiento y la sala de descanso, un espacio deprimente con luces parpadeantes y una mesa que se tambaleaba. Un letrero en el refrigerador decía: frenos 15 minutos máximo sin excepciones. ¿Lleva aquí mucho tiempo? Daniel preguntó mientras le demostraba cómo trapear correctamente la sección de frutas y verduras. 7 años, Lise respondió. Solía ser un buen lugar los últimos 3 años, aunque se cayó haciendo una mueca mientras pasaba el trapeador. Tus manos, Daniel notó que se ven dolorosas. Luis miró su piel roja y agrietada. Se supone que debemos tener guantes para derrames químicos, pero Rick dice que ahora son demasiado caros. Recortes presupuestarios. El afirma. Daniel sabía a ciencia cierta que los presupuestos para equipos de seguridad habían en realidad aumentado. La cruz todas las tiendas el último trimestre. ¿Lo informaron? Una risa amarga escapó de Luis. Informe a quien el subgerente Carlel y Rick son uña y carne. El último tipo que se quejó a Miguel. De repente le redujeron las horas hasta que no pudo pagar el alquiler. El anterior fue acusado de robar. No queda nadie ¿quién se atreve a decir algo como si lo llamaran por su nombre? Rick apareció al final del pasillo. Verifique el tiempo. El B gritó señalando dramáticamente su reloj. El descanso para el baño era de 7 minutos. Liz, eso es 2 minutos más de lo asignado. 5. Lo siento, Luis comenzó. Solo estaba mostrando a David. No te pago para que seas un guía. Rick interrumpió a David. Hay un derrame en el pasillo 12. Un niño tiró un frasco de pepinillos. Limpialo ahora. Daniel asintió y se dirigió hacia el pasillo 12, pero no antes de notar que Rick tomaba nota en su portapapeles con una sonrisa. El jugo encurtido se había extendido por la mitad del pasillo, fragmentos de vidrio brillando peligrosamente bajo las luces fluorescentes. Daniel buscó guantes en su carrito, pero no encontró ninguno. Los necesitaba estos. Tina apareció a su lado discretamente extendiendo un par de guantes de goma. Guardo unos adicionales escondidos en mi casillero. No dejes que Rick los vea usándolos. Preguntará de dónde vienen. ¿Por qué es así?, preguntó Daniel aceptando los guantes con gratitud. Tina miró a su alrededor antes de responder. Supongo que es poder o tal vez recibe bonificaciones por reducir costos. Todo lo que sé es que soy una madre soltera con 2 hijos y el turno de noche paga $1 extra por hora. No puedo permitirme perder este trabajo. Su radio crepitó y se estremeció. Es él quien llama. Tengo que irme. Mientras se apresuraba a irse, Daniel se arrodilló para limpiar el derrame. Su mente corría. En solo 2 horas, presenciaría más violaciones de la política B de las que esperaba encontrar en una semana, pero debajo de su disgusto ardía una ira lenta y determinada. Para cuando su jet corporativo aterrizó en la ciudad, Daniel había anticipado encontrar a un gerente que recortaba gastos. Lo que no esperaba era descubrir a un tirano que parecía disfrutar activamente rompiendo a las mismas personas que dependían de él para su sustento, y esto era solo la primera noche. Para su 5ª noche encubierto, Daniel había desarrollado una rutina. Había llegado 30 minutos antes para observar el cambio de turno, viendo a sus trabajadores diurnos salir apresurados con visible alivio mientras el equipo nocturno entraba arrastrando los pies con las expresiones resignadas de los prisioneros que regresan a sus celdas. Esta noche encontró a Tina en la sala de descanso enviando mensajes de texto frenéticamente en un antiguo teléfono plegable. ¿Todo bien?, preguntó bajando la voz hacia el volante de David, pero ella saltó casi dejando caer el teléfono. Mi niñera acaba de cancelar. No tengo a nadie que cuide a mis hijos esta noche. ¿No puedes llamar? La risa de Tina era hueca. 3 llamadas en un mes significa despido automático. Esa es la política de Rick, no corporativa. Ya usé 2 cuando Tommy tuvo gripe. Ella miró la hora. Tengo 15 minutos para encontrar a alguien, o lo que Daniel pidió, o los traigo aquí y los escondo en mi auto. Los dejo dormir en el asiento trasero mientras trabajo. Ella debe haber visto el horror en su rostro. Lo sé que no es seguro, pero tampoco lo es perder mi apartamento. Antes de que Daniel pudiera responder, lo hice. Entró arrastrando los pies, luciendo aún más agotada de lo habitual. Sus ojos estaban inyectados en sangre, sus movimientos rígidos. Liz, Daniel preguntó. Te ves terrible. Trabajó a doble ayer. Luis murmuró. Rick me llamó temprano porque Héctor renunció y luego me hizo quedarme durante el turno de noche porque tenían poco personal.
Eso son más de 16 horas. Dijo Daniel alarmado. Luis simplemente se encogió de hombros. Necesito el dinero. La medicación de mi esposa ya no está cubierta por nuestro seguro. Daniel sabía que esto era falso. El empleado de Mar el seguro había ampliado la cobertura de recetas el trimestre pasado, o Luis había sido mal informada, o alguien estaba manteniendo deliberadamente a los empleados en la oscuridad sobre sus beneficios. La puerta de la sala de descanso se abrió de golpe mientras Rick caminaba portapapeles en mano. Hora de ganarse el sustento. Gente Hall, estás en reponer estantes esta noche después de que termines los pisos. Estamos cortos de personal. Ese no es mi trabajo. Daniel se aventuró observando atentamente la reacción de Rick. El rostro de Rick se oscureció. Tu trabajo es lo que yo diga a menos que prefieras cobrar el desempleo. Se volvió hacia Tina Martínez. Necesito que te quedes hasta las 10 de la mañana. Mañana por la mañana el cajero llamó para decir que estaba enfermo. Tina palideció. Pero ya he estado aquí desde la medianoche. Mis hijos no son mi problema. Rick la interrumpió. O te quedas o no te molestes en volver mañana. Después de Rick, Daniel se fue y siguió a Luis para recuperar sus suministros de limpieza en el armario de mantenimiento. Luis abrió un pequeño cuaderno escondido detrás de algunas botellas de solución de limpieza. ¿Qué es eso?, preguntó Daniel. Luis dudó antes de mostrarle un registro meticulosamente mantenido de horas trabajadas versus horas pagadas. La discrepancia era asombrosa. Me faltan unas 7 horas de pago cada semana. Luis susurró. Es lo mismo para todos nosotros si preguntamos al respecto. Rick dice que estamos confundidos o que el sistema debe haber fallado y luego promete arreglarlo, pero nunca cambia. Daniel, sangre hirvió. Eso es robo de salario. Es ilegal. ¿Crees que no lo sabemos? Luis guardó el cuaderno. Héctor trató de reportarlo. ¿Sabes qué pasó? Su siguiente cheque de pago desapareció por completo. Error de depósito directo. Lo llamaron. Tomó 3 semanas para resolverlo. Para cuando su auto fue embargado esa noche, Daniel observó todo con nuevos ojos. Se dio cuenta de cómo Rick programaba los descansos para ir al baño con precisión sádica, cómo asignaba tareas imposibles y luego escribía a las personas cuando inevitablemente no las completaban, como el subgerente Carl manejaba las tarjetas de tiempo con una sonrisa burlona, haciendo ajustes que siempre parecían beneficiar el resultado final de la tienda en lugar de reflejar las horas reales trabajadas. Durante su hora de almuerzo, que Rick había acortado arbitrariamente a 20 minutos en lugar de los 30 obligatorios, Daniel se retiró a un rincón tranquilo del almacén y sacó su teléfono. El teléfono quemador que compró para esta operación no era capaz de mucho, pero su cámara funcionaba lo suficientemente bien como para documentar las hojas de tiempo fraudulentas que Carl había dejado descuidadamente en su escritorio recopilando evidencia. Daniel casi deja caer el teléfono ante la voz detrás de él. Se giró para encontrar a otro conserje, una mujer de mediana edad llamada Diane, que rara vez hablaba durante los turnos. No sé a qué te refieres, respondió con cautela. Los ojos cansados de Diane tenían una chispa de diversión. Aparece un chico nuevo. Hace demasiadas preguntas. Toma fotos de las hojas de tiempo. O estás construyendo un caso, o eres incluso más estúpido de lo que Rick cree que eres. Daniel consideró sus opciones. Digamos que no soy estúpido. ¿Estarían otros dispuestos a hablar? Depende. Las últimas 3 personas que intentaron cambiar las cosas aquí terminaron desempleadas con malas referencias. ¿Estás ofreciendo algo mejor que apoyo moral? Antes de que Daniel pudiera responder, un estruendo del piso de esas llamó su atención. Salieron corriendo para encontrar a Lee en sus rodillas junto a una vitrina destrozada, sangre fluyendo de un corte en su mano. Lo siento, estaba repitiendo frenéticamente, tratando de recoger vidrios rotos con sus propias manos. Solo me mareé por un momento. Rick se cernió sobre el rostro contorsionado por la rabia. Que sale de tu sueldo viejo, más las horas extras que trabajarás para arreglar este desastre. Está sangrando. Daniel protestó que necesita primeros auxilios. Lo que necesita es crecer un poco de coraje. Rick gruñó. Limpien esto los dos. Lo quiero impecable en 15 minutos o los denunciarán. Mientras Rick se iba furioso, Daniel ayudó a Luis a ponerse de pie y lo guió al baño de empleados mientras vendaba el corte con un escaso botiquín de primeros auxilios. Luis susurró. Esto ni siquiera es lo peor. ¿Qué quieres decir? Luis miró hacia la puerta antes de continuar. El mes pasado Rick hizo que Tina trabajara en la sección de congelados durante 8 horas seguidas sin el equipo adecuado porque se quejó de su horario. Se congeló en 2 dedos y Jimmy por Protus. Rick perdió su papeleo de horas extras. 3 periodos de pago seguidos. Algo en Daniel espetó. Vino esperando encontrar un gerente que dobla las reglas. No quebranta a las personas. Cada principio que construyó mantiene a Marte en salarios justos, dignidad de los empleados.
La seguridad estaba siendo destruida sistemáticamente en esta tienda. Esto termina pronto. Daniel prometió ayudar a Liz a ponerse de pie. Solo aguanta un poco más. Luis le dio una sonrisa cansada. Eres un buen hombre, David, pero ten cuidado. Rick tiene amigos en esta empresa. Personas que lo protegen. Daniel asintió, ya preguntándose qué tan profunda era esta corrupción y quién más podría estar involucrado en la explotación que sucede bajo el techo de su propia empresa. La sexta noche de Daniel en la tienda número 247 comenzó con una tormenta eléctrica que sacudió el vasto techo de metal del edificio. Los pasillos estaban más vacíos de lo habitual, con solo un puñado de clientes desafiando el aguacero. Perfecto para lo que necesitaba hacer. Había pasado su día libre investigando sistemas de nómina de forma remota a través de canales seguros que no alertarían a la corporación sobre su investigación. Lo que descubrió lo perturbó: las discrepancias en la nómina de la tienda número 247 no eran fallas, eran sistemáticas, deliberadas y habían estado ocurriendo durante casi 3 años. Precisamente cuando Rick Dawson había sido ascendido a gerente nocturno, Hall dejó de soñar despierto. La voz de Rick resonó en el área de servicio al cliente vacía. El almacén necesita inventario ahora. Daniel asintió sumisamente, ya acostumbrado al papel del empleado abatido. Agarró un portapapeles y se dirigió al almacén, pero no antes de activar la aplicación de grabación en su teléfono. Este era su tercer intento de atrapar a Rick y Carl conversando las 2 noches anteriores. Habían tenido cuidado de no hablar abiertamente cuando los miembros de la tripulación estaban cerca. El almacén era un espacio cavernoso lleno de mercancía. Daniel se colocó detrás de un estante alto de productos de papel justo cuando la puerta se abrió de nuevo a través de un pequeño espacio en las cajas. Pudo ver a Rick y Carl entrar, sus cabezas inclinadas juntas. Tenemos un problema, Carl, dijo en voz baja pero lo suficientemente clara para que el teléfono de Daniel lo capturara. Regionales enviando un auditor el próximo mes. Auditoría de nómina. Rick resopló. Así que hemos manejado auditorías antes. Esto es diferente. Están mirando específicamente las discrepancias de horas extra en todas las tiendas. Estamos marcados porque nuestro producto, las tarifas de aire acondicionado, no coinciden con nuestros costos laborales. Lo que significa que Carl y Sea se preguntan cómo estamos. Llegando tan lejos, mucho trabajo hecho con tan pocas horas reportadas. Alguien arriba está haciendo preguntas. Daniel sintió una oleada de satisfacción antes de ir de incógnito. Él personalmente marcó la tienda número 247 para auditoría, pero no había esperado que la oficina regional actuara tan rápido. Rick caminaba entre estantes, su cara retorcida por el cálculo. ¿Cuánto hemos desnatado este trimestre? Alrededor de 43.000. Carl respondió mirando su teléfono. He estado derivando la diferencia a los costos de mantenimiento del equipo. Parece legítimo en el papel. Daniel casi jadeó en voz alta. 43.000 pesos robados a los trabajadores peor pagados de la tienda, personas como Lois y Tina que estaban luchando por sobrevivir. Tenemos que relajarnos hasta después de la auditoría. Carl continuó pagándole sus horas completas durante algunas semanas. Una vez que la auditoría pase podemos volver a la normalidad. Rick rió un sonido áspero que resonó en la habitación cavernosa. Y renunciar a nuestro bono de ninguna manera. Tengo pagos en mi bote y me gustaría mantener mi trabajo. Carl espetó. Si nos atrapan no nos atraparán. Rick interrumpió. ¿Quién les va a decir a estos perdedores? La mitad de ellos apenas pueden hablar inglés y el resto necesitan este trabajo demasiado como para arriesgarlo. ¿Qué pasa con el chico nuevo? Hall hizo demasiadas preguntas. Daniel se congeló cuando la expresión de Rick se oscureció. Lo he estado observando. Algo anda mal. No parece lo suficientemente desesperado. Sabes que todos los demás tienen esa apariencia como su único cheque de pago del desastre. ¿Él no crees que es una planta de la corporación? Rick negó con la cabeza. A la corporación no le importa lo suficiente como para enviar plantas, pero podría ser un problema. Me aseguraré de que esté demasiado ocupado para husmear. Los 2 hombres se movieron hacia la puerta. Sus voces se desvanecieron. Daniel esperó 5 minutos antes de salir de su escondite. El corazón latía con fuerza. La grabación era una prueba clara de robo de salario deliberado y fraude que implicaba tanto al gerente nocturno como al gerente asistente de la tienda. Se metió el teléfono en el bolsillo y regresó al piso de
Ventas. La mente acelerada necesitaba más registros bancarios, documentos de nómina, algo para rastrear a dónde iba el dinero robado. Su oportunidad llegó inesperadamente 3 horas después. Mientras trapeaba cerca de la oficina del gerente, notó a Carl salir corriendo, teléfono presionado contra su oreja, rostro contorsionado por la ansiedad. La puerta de la oficina seguía entreabierta detrás de él. Daniel miró a su alrededor. La cámara más cercana estaba en ángulo, creando un punto ciego por el puerta. Una falla de seguridad que tendría que abordar una vez que esto terminara. Con practicada informalidad acercó su cubo de trapeador y luego se deslizó dentro de la oficina. La computadora estaba cerrada con llave, pero Carl había dejado su archivador desbloqueado. Daniel fotografió rápidamente varios documentos, una hoja de cálculo que rastreaba las horas ajustadas por empleado, una nota escrita a mano con números de cuenta en el extranjero y, lo más condenatorio de todo, una carta de recursos humanos corporativos en respuesta a las quejas que Carl claramente había interceptado antes de que llegara a los empleados. El sonido de pasos que se acercaban envió a Daniel a zambullirse de nuevo en el pasillo justo cuando Rick doblaba en la esquina. ¿Qué estás haciendo cerca de la oficina?, Rick exigió entrecerrar los ojos con sospecha. Fuga de agua. Daniel improvisó señalando un pequeño charco que creó deliberadamente con su trapeador. Estaba a punto de reportarlo. Rick lo estudió por un momento incómodamente largo. Reportarse al almacén. En su lugar, alguien vomitó por todo el pasillo 10 y toda la sección trasera. Necesita reabastecimiento antes de la mañana. Trabajo en solitario. Esa es al menos una tarea de 3 personas. Daniel protestó probando las aguas. La sonrisa de Rick era cruel. Entonces supongo que trabajarás el triple. ¿No terminarás antes de que termine tu turno o limpiarás tu casillero? Como Rick se alejó, Daniel vio a Luis observando desde el final del pasillo. La preocupación se reflejaba en su rostro curtido. El hombre mayor le dio un sutil movimiento de cabeza, una advertencia para que retrocediera, pero Daniel había terminado de retroceder. La evidencia en su teléfono fue suficiente para despedir a Rick y Carl inmediatamente, pero algo le dijo que la corrupción podría llegar más alto. Alguien estaba aprobando esos presupuestos de mantenimiento que ocultaban los salarios robados. Alguien estaba ignorando las reiteradas quejas de la tienda número 247 en el almacén. Daniel encontró un desastre esperando. Paletas de mercancía yacían esparcidas por el vasto piso, muchas abiertas y vaciadas deliberadamente. Este no era un trabajo de reposición normal. Rick había creado este caos específicamente para él mientras examinaba una tarea imposible. Su teléfono vibró con un mensaje de Tina. Rick haciendo que Liz limpiara un derrame químico sin protección. Dice que es un castigo por romper la exhibición. Apenas puede soportar un resfriado. La furia se instaló en el pecho de Daniel. Mañana no era lo suficientemente pronto. Esto terminó esta noche. Trabajó metódicamente en el desastre del almacén, documentando todo mientras formulaba su plan. Al amanecer, su cuerpo dolía por el trabajo físico que no había experimentado en años, pero su mente estaba tan clara como el frío. Daniel podría haber hecho una llamada telefónica y Rick y Carl fueron eliminados inmediatamente, pero eso no abordaría las fallas sistémicas que habían permitido que su abuso floreciera. No, esto requería algo más dramático, algo que enviara un mensaje a las 346 tiendas. Requería que el director de Ullmark se ensuciara las manos una noche más. La noche siguiente se sintió diferente desde el momento en que Daniel entró. Las puertas automáticas, el aire parecía cargado de tensión como la atmósfera antes de una tormenta. Los ojos de Rick lo siguieron por el suelo de Sals, se entrecerraron con sospecha mientras Carl barajaba papeles nerviosamente cada vez que Daniel pasaba por el mostrador de atención al cliente. ¿Saben que algo pasa?, susurró Diane mientras se cruzaban cerca de la sección de lácteos. Rick ha estado haciendo preguntas sobre ti todo el día. ¿Qué tipo de preguntas? Daniel mantuvo su trapeador en movimiento, manteniendo la apariencia de trabajo. ¿De dónde vienes? Si alguien te ha visto fuera del trabajo, incluso preguntó si has tomado fotos de algo. Ella le dirigió una mirada significativa. Lo que sea que estés planeando, hazlo rápido. Daniel asintió, el peso de su teléfono pesado en su bolsillo. La evidencia que reunió ya estaba respaldada en un servidor seguro, pero necesitaba una noche más, una pieza final para completar el rompecabezas. La tarea del almacén le había
Llevado hasta las 7:58 de la mañana para completar 2 minutos antes de que terminara su turno, sus músculos gritaron de fatiga mientras golpeaba, consciente de la mirada decepcionada de Rick, cuando no pudo encontrar una razón para escribirlo, pero el agotamiento físico palideció en comparación con lo que Louise había soportado, como si convocado por sus pensamientos. Louise apareció al final del pasillo, moviéndose incluso más lento de lo habitual. Sus manos estaban envueltas en toallas de papel aseguradas con cinta, un vendaje improvisado para las quemaduras químicas que sufrió la noche anterior. Deberías ver a un médico, dijo Daniel, cayendo silenciosamente para caminar a su lado. No puedo permitírmelo hacer, respondió Luis haciendo una mueca mientras tomaba una bolsa de basura. 3 días más hasta el día de pago, y mi cuenta está vacía después de pagar el alquiler. Daniel luchó contra el impulso de rebelarse en ese momento para terminar con esta farsa y arreglar todo, pero sus instintos le dijeron que esperar a la corrupción en la tienda número 247 no era solo sobre Rick y Carl. Había algo sistemático que necesitaba ser expuesto. Ed Hall, la voz de Rick, quebró como un látigo a través de la sección vacía de alimentos congelados. Se acabó el tiempo del descanso. Hay un problema en el almacén. Daniel siguió a Rick a través de las puertas batientes hacia el área trasera cavernosa de la tienda. La situación se hizo evidente de inmediato. Un palé entero de detergente para ropa se había derrumbado, enviando docenas de contenedores pesados por el piso de concreto. El fuerte olor químico indicaba que varios se habían abierto. Limpialo, Rick ordenó, un brillo malicioso en sus ojos. Solo eso es un derrame químico peligroso. Daniel señaló que mantener su voz neutral requiere equipo de protección y al menos 2 miembros del personal. El protocolo. Rick se acercó usando su ventaja de altura para inclinarse sobre Daniel. Seguro que sabes mucho sobre protocolos para un conserje que ha estado aquí menos de 2 semanas. Su voz se redujo a un susurro amenazante, casi como si hubieras trabajado en la gerencia en algún lugar. Daniel se mantuvo firme. Leí el manual de seguridad en la sala de descanso. Bueno, te doy una orden directa. Límpialo ahora o estás despedido, y no esperes una referencia. Mientras Rick se drogaba, Daniel calculó mentalmente cuánto detergente se había derramado. Galones de líquido TIC que podrían causar quemaduras químicas graves sin la protección adecuada. Sacó su teléfono y documentó el derrame. Luego comenzó la limpieza usando todas las precauciones de seguridad disponibles, que no fueron muchas. 3 horas después, sus manos se encogieron a pesar de los guantes que Tina le había proporcionado en secreto. Daniel terminó de lidiar con el desastre peligroso. Le dolía la espalda por levantar los contenedores pesados y le escocían los ojos por los vapores químicos, pero cuando guardó los últimos suministros de limpieza, una conmoción en la sala de descanso llamó su atención. Voces alzadas. De ellos. Tina repitió por el pasillo. Daniel aceleró el paso al doblar la esquina para encontrar una escena que lo detuvo en seco. Luis se desplomó en el suelo de la sala de descanso, su rostro, respiración pálida, entrando jadeos superficiales. Tina se arrodilló a su lado, su mano en su muñeca, comprobando su pulso. Rick se quedó de pie sobre ellos, ambos brazos cruzados, expresión molesta en lugar de preocupada. ¿Qué pasó? Daniel exigió correr al lado de Luis. Simplemente se desplomó. Tina explicó con voz temblorosa. Ha estado trabajando desde el mediodía de ayer. Eso es casi 14 horas seguidas. Rick no lo dejó tomar su descanso porque el derrame de ayer no estaba completamente limpio. Está fingiendo, dijo Rick despectivamente, tratando de obtener una compensación para trabajadores. Lo he visto antes. Necesita atención médica. Daniel insistió, notando la piel húmeda y la respiración irregular de Lois. Tenemos que llamar a una ambulancia. ¿Llamas a una ambulancia? ¿Pagas por ello? Espetó Rick. La política de la empresa es llamar a los servicios que no son de emergencia a menos que sea una amenaza para la vida. Esta reina del drama solo está cansada. Su corazón, creo. Luis susurró agarrándose el pecho. Pastillas en mi casillero. Tina saltó. Yo los traeré. No lo harás. RCK bloqueó su camino. Tu descanso terminó hace 2 minutos. Regresa a tu caja o algo escrito dentro. Daniel espetó cada injusticia que había presenciado durante la última semana: los salarios robados, la humillación, las peligrosas condiciones de trabajo cristalizadas en una rabia ardiente que ya no podía contener. Movimiento. Ordenó levantarse en toda su altura y dejar caer la postura sumisa que mantuvo durante días. Ahora Rick parpadeó momentáneamente, confundido por el cambio de comportamiento. ¿Con quién crees que estás hablando? ¿Alguien que está a unos 10 segundos de perder más que su trabajo?
La voz de Daniel se había transformado, la áspera cuidadosamente practicada reemplazada por el tono autoritario que había construido un imperio minorista. Tina, trae su medicación, voy a llamar a una ambulancia, haces eso y estás despedida. Rick amenazó aunque la incertidumbre se había infiltrado en su voz. No Rick, Daniel respondió uniformemente sacando su teléfono. Estás despedido. La cara de Rick se sonrojó de rabia. Pequeño se lanzó hacia adelante agarrando el cuello de Daniel y empujándolo hacia atrás contra una máquina expendedora con suficiente fuerza para romper el frente de plástico. No sé quién crees que eres, pero nadie me habla así en mi tienda. El asalto ocurrió tan rápido que incluso Rick pareció sorprendido por su propia violencia. Daniel no se resistió, en cambio se aseguró de que la cámara de su teléfono capturara todo. ¿Tu tienda, Daniel?, preguntó en voz baja, con una calma peligrosa en su voz. En ese momento Tina regresó con la medicación para el corazón de Lois, administrándola rápidamente mientras Rick mantenía su agarre en el cuello de Daniel. Llamé al 911, anunció Tina. El desafío brilló en sus ojos mientras miraba a Rick. Están en camino. Rick soltó a Daniel de un empujón. Están todos despedidos. Todos ustedes. Vacíen sus casilleros antes de que llegue seguridad. Cuando se giró para salir furioso, la voz de Daniel lo detuvo. En realidad, Rick, la única persona que se va esta noche eres tú. Daniel se enderezó la camisa. Se fue toda pretensión y te sugiero que lo hagas en silencio antes de que decida presentar cargos por asalto además de todo lo demás. Rick se dio la vuelta. La confusión dio paso a un horror creciente cuando Daniel sacó su tarjeta de identificación corporativa. ¿Quién eres? Alguien que debería haber visitado esta tienda hace mucho tiempo. Daniel respondió con voz fría y controlada. Furia mientras las sirenas aullaban en la distancia. A alguien que había visto suficiente. La noche siguiente la tienda número 247 zumbaba con energía nerviosa. Los rumores se habían extendido como un reguero de pólvora después de que la ambulancia se llevara a Luis. Susurros sobre Rick siendo escoltado fuera de las instalaciones sobre misteriosos visitantes corporativos que llegaban fuera de horario. Los empleados del turno de noche habitual se agrupaban en pequeños grupos intercambiando teorías y tonos bajos. Escuché que atraparon a Rick robando en las cajas registradoras. Un acosador susurró. No. Agredió a ese nuevo conserje. David algo otro respondió. Quienquiera que sea se ha ido esta noche. Tina observó escaneando la tienda en busca de cualquier señal del misterioso conserje que se había enfrentado a Rick exactamente a las 11:45 de la noche. El intercomunicador de la tienda cobró vida. Atención, todos los empleados de la tienda número 247. Reunión obligatoria en la sala de capacitación en 15 minutos. Todos los departamentos. Todo el personal. La sala de capacitación rara vez se usaba, excepto para las nuevas orientaciones superiores. Gradualmente se llenó de empleados confundidos. El trabajo del turno de noche reclamó las últimas filas. Sus posturas, ojos defensivos, cautelosos. Muchos habían experimentado estas reuniones obligatorias antes. Por lo general, la excusa de Rick para anunciar nuevos estándares imposibles o una reducción de horas exactamente a la medianoche. La puerta se abrió. En lugar de la corpulencia intimidante de Rick, entró un hombre alto y bien vestido con un traje impecable, seguido de 3 ejecutivos de aspecto serio que traían cajas de documentos. Una ola de confusión recorrió la sala cuando los empleados no reconocieron al recién llegado. El hombre caminó con confianza hacia el frente, examinando la sala con ojos penetrantes que de alguna manera parecían familiares para aquellos que habían trabajado la noche anterior. Cuando habló, su voz se escuchó fácilmente hasta el fondo de la sala. Autoritario pero no desagradable. Buenas noches para aquellos que no me reconocen. Mi nombre es Daniel Holt. Soy el director ejecutivo y fundador de Ulmart. Unas exclamaciones colectivas recorrieron la sala. Varios empleados se enderezaron reflexivamente en sus asientos. La última fila. Los ojos de Tina se abrieron con incredulidad. Su mirada se movía entre el hombre en el podio y el retrato corporativo en la pared detrás de él. Durante los últimos 8 días Daniel continuó. He estado trabajando junto a muchos de ustedes como conserje del turno de noche llamado David Hall. El silencio que siguió fue ensordecedor. Diane sentada cerca del frente fue
La primera en hacer la conexión susurró lo suficientemente fuerte para que los que estaban cerca la oyeran. Por eso estaba haciendo todas esas preguntas. Daniel sonrió levemente. Vine aquí porque mi oficina recibió múltiples quejas anónimas sobre las condiciones de trabajo en la tienda número 247, particularmente durante los turnos de noche, quejas que me perturbó descubrir que habían sido sistemáticamente enterradas o descartadas antes de llegar a los canales apropiados. Le hizo un gesto a uno de los ejecutivos que le entregó una tableta. Lo que encontré durante mi tiempo aquí fue más perturbador de lo que podría haber imaginado. Un patrón de abuso, intimidación, un robo descarado que va en contra de todo. Walmart fue construido para representar la pantalla detrás de él, iluminada con documentación, hojas de cálculo, tarjetas de tiempo, registros bancarios. Durante los últimos 3 años, los empleados del turno de noche en esta ubicación han sido sistemáticamente despojados de sus salarios legítimamente ganados. La cantidad total excede los 390,000 pesos. Murmullos de conmoción recorrieron la audiencia en las filas del medio. Caril se movió incómodo, su rostro palideciendo. Pero el robo financiero, tan serio como es, palidece en comparación con el robo de dignidad que ocurrió aquí cada noche. La voz de Daniel endurecida. Negación de descansos legalmente obligatorios, horas extras forzadas sin compensación, condiciones de trabajo inseguras, amenazas de despido por reportar lesiones. Golpeó la tableta nuevamente y la pantalla mostró una foto de las manos quemadas por químicos de Louis. Esto sucedió hace 2 noches a Luis Méndez, un empleado leal de 7 años, cuando fue obligado a limpiar materiales peligrosos sin la protección adecuada. Tina se cubrió la boca, lágrimas brotaron de sus ojos. Varios otros empleados miraron hacia abajo, sus propios recuerdos de un trato similar, demasiado doloroso para volver a visitar. Y esto, Daniel continuó tocando la pantalla una vez más, sucedió anoche. El video se reprodujo claramente. Rick empujando a Daniel contra la máquina expendedora, su rostro contorsionado por la rabia. Los jadeos eran audibles mientras los empleados veían a su exgerente intocable agredir a alguien que ahora sabían que era el CEO de toda la empresa. Cuando el video terminó, Daniel dejó la tableta. Rick Dawson fue despedido anoche y escoltado fuera de las instalaciones. También enfrenta cargos por agresión y robo de salario, pero no actuó solo. Todas las miradas se volvieron hacia Carl, quien había comenzado a avanzar lentamente hacia la salida. El subgerente Carl Beston ha sido suspendido en espera de una investigación completa sobre su papel en la manipulación de los registros de nómina e interceptación de las quejas de los empleados. Daniel asintió con la cabeza a uno de los ejecutivos que se movió para bloquear el camino de Carl hacia la puerta. La evidencia sugiere que recibió aproximadamente el 30% de los salarios robados como compensación por su participación. El rostro de Carl se tiñó de color. Solo estaba siguiendo órdenes. El gerente de distrito sabía sobre los ajustes de horas extras, los aprobaba cada trimestre. Un silencio cayó sobre la sala. Los ojos de Daniel se entrecerraron. Continúe. Señor Beston, ¿qué gerente de distrito aprobó estos ajustes? Stephen Morris. Carl soltó la desesperación, lo que lo vuelve imprudente. Obtiene una parte de los ahorros de cada tienda en su distrito. No somos los únicos que hacen esto, son al menos 6 tiendas. Daniel asintió con la cabeza a uno de los ejecutivos que tomó nota. Gracias por esa información. Señor Beston. Seguridad lo escoltará a una sala de conferencias donde puede hacer una declaración completa. Mientras se llevaban el auto, Daniel se volvió hacia los empleados atónitos. Quiero ser absolutamente claro, lo que sucedió en esta tienda no fue solo la acción de 1 o 2 malos gerentes, representa una falla sistémica que llega a nuestra gerencia regional, una falla por la que asumo la responsabilidad personal. Se movió desde detrás del podio acercándose al personal reunido, comenzando de inmediato la tienda número 247 se someterá a una reorganización completa. Todos los empleados que han trabajado turnos de noche durante los últimos 3 años recibirán el pago completo atrasado por todos los salarios robados más intereses y daños. Un murmullo vacilante de esperanza comenzó a construirse. Adicionalmente, he autorizado una licencia paga de emergencia para cualquier persona que haya sufrido lesiones en el lugar de trabajo o haya sido obligada a trabajar en condiciones inseguras. La mirada de Daniel encontró
Rick Dawson se había declarado culpable de múltiples cargos de salario. Robo y un cargo de agresión, recibiendo una sentencia suspendida de 3 años y una orden para realizar servicio comunitario en una organización de derechos de los trabajadores. Carl había cooperado con los investigadores a cambio de inmunidad, proporcionando evidencia que había sido crucial para procesar a los ejecutivos de alto nivel involucrados. Casi lo olvido, dijo Tina sacando una carpeta de su escritorio, el primer informe trimestral de nuestros nuevos programas. Daniel hojeó los documentos. Impresionado por lo que vio, la retención de empleados había aumentado drásticamente, el ausentismo había caído a mínimos históricos, los puntajes de satisfacción del cliente habían aumentado en 17 puntos, la Asociación de Cuidado Infantil Nocturno ha sido el cambio de juego más grande. Tina explicó que los padres pueden trabajar sus turnos sabiendo que sus hijos están seguros. Hemos tenido empleados transferidos aquí desde otras ubicaciones específicamente para ese programa. Lo estamos implementando en toda la empresa el próximo mes. Daniel confirmó que su tienda es el modelo. Mientras caminaban de regreso hacia el frente, Daniel notó un cambio sutil en la forma en que los empleados interactuaban entre sí, un sentido de camaradería que no había existido durante sus días encubiertos. Los grupos pequeños charlaban fácilmente durante los traspasos entre turnos sin nada de la tensión que una vez definió la transición del día a la noche. Las inspecciones sorpresa han ayudado a Tina, reconoció. Después de su mirada, nadie sabe cuándo usted u otro ejecutivo podría aparecer disfrazado de un nuevo empleado. Daniel se rió. Solo lo he hecho 2 veces más desde aquí, pero el rumor de que podría suceder en cualquier momento y en cualquier lugar ha hecho maravillas para la gerencia. Comportamiento en todas las ubicaciones. Se detuvieron en la entrada principal, donde colgaba una nueva placa junto al horario de la tienda que decía: Mart valora la dignidad, la justicia, el respeto, sin excepciones. Hay algo más que quería mostrarte, dijo Tina llevándolo a una esquina tranquila cerca de la farmacia. Una pequeña mesa pequeña sostenía una pila de tarjetas de presentación y folletos. Nuestros trabajadores, estación WR, cada empleado recibe información sobre sus protecciones legales, garantías salariales y opciones de informes tanto internos como externos. Daniel cogió una de las tarjetas y señaló la línea directa a su oficina impresa en negrita. Este podría ser mi cambio favorito de todos los míos. También Tina estuvo de acuerdo. Aunque la mirada en el rostro de Rick cuando te revelaste viene en un segundo plano, compartieron una risa recordando el momento en que el poder había cambiado tan drásticamente en la tienda número 247. ¿Sabes? Daniel dijo pensativamente, vine aquí esperando solucionar un problema en una tienda. Nunca imaginé que llevaría a reimaginar toda nuestra cultura corporativa. A veces la mejor vista de una empresa no es desde el piso superior. Tina respondió. Es desde el suelo, haciendo el trabajo que mantiene todo funcionando. Daniel asintió y observó cómo un empleado del turno de noche saludaba cálidamente a una clienta mayor, tomándose el tiempo para ayudarla a encontrar lo que necesitaba en lugar de apresurarse a completar una lista de tareas imposibles. El tirano del turno de noche se ha ido. Daniel observó y en su lugar, Tina terminó. Sus ojos brillaban con propósito. Es un equipo que conoce su valor y una empresa que recuerda sus valores. Mientras Daniel caminaba de regreso a su auto, pasó a Luis, que se dirigía a casa después de su turno, y salió precisamente a tiempo. El hombre mayor saludó, de pie derecho y caminando con dignidad, la encarnación viviente de las promesas cumplidas y los errores corregidos. El aire de la noche se sentía limpio, de alguna manera lleno de posibilidades. En la distancia, el letrero iluminado de Mart se alzaba contra la oscuridad. Ya no era un símbolo de explotación oculta, sino un faro de lo que podrían ser los negocios cuando las personas fueran valoradas por encima de las ganancias. El reinado del tirano había terminado, pero la revolución que apenas comenzaba.